y ya se los comparto. Bueno, bien, hoy 2 de febrero del 2021. Bueno, miren, la actividad aquí no se alcanza a ver bien, pero la actividad para esta semana, que es la 20, habla sobre el agua en la alimentación. Y aquí está dando las instrucciones. Hay que leer las instrucciones. Dice el siguiente texto sobre la importancia del consumo del agua como parte de una alimentación saludable, así como su relación con el grupo de frutas y verduras. Ok, bueno, entonces aquí ya da la explicación sobre el agua. Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. A ver, aquí. La quería hacer más grande, pero no voy a poder. A ver, me lo voy a descargar. Bueno, esta imagen es la que aparece en el Face. Ustedes la pueden descargar, ya se las mandé al grupo también. Entonces, hay que leer sobre el agua. Acá viene el texto. Bueno, a ver, me rindo como eso. Aquí viene la instrucción. Aquí viene también la composición del agua y ya viene que tienen que escribir la estructura, para qué sirve en cada aspecto. Ok, eso es respecto a vida saludable. Ahora vamos a ver sobre historia. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre historia? No sé. No, profesor. Ok, No, profesor. bien. Entonces, fíjense bien, en vida saludable es leer los textos que vienen allí en las imágenes que subieron al Face y que yo les compartí. Ahora, sobre la actividad de historia. Ya es el bloque 3 al principio. Se llama del México independiente al inicio de la Revolución Mexicana, 1821 a 1910, hacia la fundación de un nuevo estado. El aprendizaje esperado explica las dificultades de México para constituirse como nación independiente. Y ya les puse aquí la indicación, se va a entregar a más tardar mañana, la pueden subir hoy. Dice, describe las características que tenía México a inicio de su vida independiente. Y vienen estos dos aspectos que son Constitución de 1824 y dificultades de México para constituirse como nación cuando se independizó en 1821. Acuérdense que ya habíamos visto la independencia. México viene de una serie de guerra de guerrillas entre 1808 y 1821. Tras la independencia en 1821, el primer emperador va a ser Agustín de Iturbide, pero ellos van a luchar por un proyecto de nación. Unos van a querer un gobierno conservador, otros van a querer un gobierno liberal. ¿Cuál es la diferencia? En que el conservador quería que se siguiesen conservando, como su nombre lo dice, los privilegios del ejército, eh, los privilegios de los sacerdotes, de los ricos. Y los liberales, esa facción liberal va a buscar que, como su nombre lo dice, liberar, pero el comercio. Es decir, que el comercio en la Nueva España no tenga tantas trabas para sacar la producción al exterior. Y otro aspecto de los liberales es que ellos estaban muy influidos por unas logias masónicas. Los masones eran unos grupos políticos que estaban principalmente en Inglaterra y los Estados Unidos. Ahora, antes no existían partidos políticos, entonces los políticos de ese entonces se unían a uno u otro bando. Es decir, había unos que eran de rito escocés, otros que eran de rito yorquino, y ellos van a buscar e implementar diferentes estrategias para desarrollar el país. Los conservadores querían un desarrollo rápido, pero los liberales querían un desarrollo lento, pero basado en el liberalismo. Entonces va a haber una serie de luchas internas, va a haber unas luchas al interior del país entre liberales y conservadores o entre federalistas y centralistas. Ahora bien, miren, aquí ya está la unidad que tiene que ver con
esa lucha entre liberales y conservadores. Aquí dice, hacia la fundación de un nuevo Estado, explica las dificultades de México para constituirse como nación independiente. Entonces, 27 de septiembre de 1821 entra el ejército trigarante con Agustín de Iturbide, se proclama emperador, dura poco tiempo, en 1824 se redacta una nueva constitución, pero el país después de la independencia había quedado devastado. Era una extensión territorial muy grande, la crisis económica era fuerte, había muchas personas viviendo en la calle y había gran desigualdad social. Entonces, fíjense bien, donde dice Constitución del 24 van a buscar la forma de gobierno. Entonces, nos vamos a la Constitución de 1824. Aquí está. Hay que leer este apartado. ¿Sí? Aquí nos habla otra vez del primer emperador que fue Agustín de Iturbide, pero que luego se va a establecer una serie de leyes. Entonces, en la actividad dice Constitución de 1824 y vienen unos aspectos, forma de gobierno y primeros presidentes de México. Vamos a buscar la forma de gobierno, vamos a ver si va a ser liberal o conservadora. Aquí, a ver, a ver si me ayudan a leer. Dice, mientras se decidía ese importante asunto. A ver, ¿alguien que me ayude a leer? ¿Me podría decir en qué parte? No escuché bien. Allí, donde dice, mientras se decidía ese importante asunto. Ok. Mientras se decidía este asunto, el Congreso nombró un triburato para gobernar provisionalmente el país. Estaba formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, personajes que habían participado en la Guerra de Independencia. En ese momento, varios estados decidieron separarse de México por no estar de acuerdo con el rumbo que tomaba el proceso. Por ejemplo, Guatemala y el resto de estados de América Central lo hicieron. Otros estados en el norte también hablaron de hacerlo, pero el tribunato lo impidió por medio de las armas, deteniendo así el mismo sectarismo existente en la época producto del interés de las regiones por tener autonomía para gobernarse. Muy bien. Después de muchas discusiones en el Congreso, por fin se decidió adoptar como forma de gobierno la República Federal con tres poderes, uno ejecutivo representado en un presidente, otro legislativo, es decir, el Congreso, y el Poder Judicial. Entonces, aquí dice Constitución de 1824, forma de gobierno, le van a poner forma de gobierno, República Federal con tres poderes. Luego dice, el primer presidente mexicano electo fue Guadalupe Victoria, quien gobernó por 4 años. Y aquí ya habla del presidente, pero antesito dice, esos acuerdos quedaron inscritos en la Constitución de 1824, primera carta magna de nuestro país. Además, en ella se especificaba que México estaba integrado por 19 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. Y aquí viene el mapa. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte donde dice forma de gobierno, van a poner que era una república federal y que el país estaba dividido en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Entonces, aquí están 19 estados, el territorio de Nuevo México, territorio de Alta o Nueva California, el territorio de Baja o Antigua California y otros distritos. Eso es lo que van a poner. Bien. Ahora dice más adelante, primeros presidentes de México, igual están aquí. Aquí están los primeros presidentes. El primer presidente va a ser Guadalupe Victoria. Él se llamaba Manuel Félix Fernández, pero se puso Guadalupe Victoria, Guadalupe por la Virgen y Victoria porque habían ganado. El otro presidente va a ser Vicente Guerrero y van a ser los primeros. Luego, la otra pregunta dice, las dificultades de México para constituirse como nación cuando se independizó. ¿Cómo era el territorio de 1824? Pues aquí está cómo era el territorio, lo van a describir. Luego dice en qué condiciones estaban los puertos. Vamos a ver aquí si viene el texto. Creo que viene en otra página.
Aquí dice dificultades para la consolidación de un proyecto de nación. Y aquí nos habla de las condiciones que tenían los caminos. Dice que no había transportes rápidos y eficaces, solo era posible viajar a caballo o en carreta. Las mercancías eran transportadas por arrieros. Esta falta de caminos y medios de transporte hacía que se dificultara el tránsito de mercancías, se acentuara el regionalismo y hubiera enormes dificultades para que la población tuviera mayor movilidad y comunicación. Y aquí está la situación de los puertos. Luego dice, algunas de las estrategias utilizadas para resolver los problemas que aquejaban a México fueron, en primer lugar, la colonización para poblar regiones del país que estaban prácticamente desiertas, como en el caso de Texas, Nuevo México, y finalmente van a buscar política con países extranjeros. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas personas se dedicaban a cortar árboles, los quemaban, obtenían el carbón y lo vendían. El carbón lo eran llevados por arrias. Las arrias son recuas de mulas, son grupos de mulas que son llevadas por los diferentes indígenas que vendían carbones. Todavía eso se practicaba en algunas regiones del país, hasta 1960 se dejó de hacer porque pues ya entró el ferrocarril, las máquinas de vapor, etcétera, ya no se ocupa, perdón, la electricidad, ya no se ocupaba tanto el vapor. Y en esta hoja ya viene la relación que tenía México con otros países. A ver si me ayudas, Guadalupe, a leer también para poder existir legalmente como Estado-nación. También para poder existir legalmente como Estado-nación tenía que lograr la aceptación de su independencia por otros países. Sin embargo, México había quedado enemistado con España y otros países católicos que no lo han reconocido inmediatamente como un país independiente. El Vaticano tardó al menos una década en aceptarlo. Otros países como Estados Unidos de América y Belice mantuvieron una relación ambigua. Muy bien, Prosigo. hasta ahí, gracias. Fíjense bien, entonces Inglaterra, dice, era el país más importante de la época. De hecho, el Imperio Británico sucedió al español y después fue sustituido a su vez por el Imperio estadounidense. Dice, sobre todo porque tenía mucho interés en entablar relaciones comerciales con nuestra nación y a su vez los gobernantes mexicanos necesitaban que los ingleses reconocieran a México. Entonces se estableció una fuerte relación entre ambos países. Aquí vemos un acueducto, era utilizado para llevar agua a las ciudades. Dice, la buena relación con Inglaterra permitió a algunos artistas como Daniel Thomas Egerton viajar a nuestro país a realizar su obra. Y aquí estamos viendo un acueducto. En Zacatecas también había otro en Querétaro. De hecho, ahí en Culiacán tenemos uno chiquillo ahí por las quintas. Bueno, a ver, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo no.